dentro de los beneficios que la esterilización tiene, pues evidentemente bien realizada y en unos tiempos adecuados sí nos previenen la generación de también situaciones cancerígenas o o sí, condiciones cancerígenas en los animales, principalmente en machos de testículo o de próstata. En hembras se presenta mucho el tema de piómetra o el tema de los famosos embarazos psicológicos. Queridos amigos, bienvenidos siempre a este espacio de Soy Bio Animales, donde siempre traemos para ustedes la mejor información y los mejores invitados para darles a ustedes las mejores recomendaciones y sugerencias para el cuidado y bienestar de sus animales de compañía. En esta ocasión venimos con un invitado fiel, gran amigo de Soy Mi Animal, que nos va a hablar el día de hoy de lo que no se habla comúnmente acerca de la esterilización animal. Ya en ocasiones anteriores hablamos de la importancia de la esterilización animal, más como un tema de salud que solamente de reproducción. Entonces, bueno, él es Julián Tarquino, médico veterinario, etólogo y experto especialista en comportamiento animal. Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Michelle, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ti bienvenido a este espacio, como siempre. Bueno, para iniciar, yo quisiera que nos cuentes, muchas veces antes de esterilizar solo se habla de pronto de la fecha o de un costo, pero poco se habla de la evaluación médica previa. ¿Qué exámenes médicos, digamos, concretos podrías decirnos que son importantísimos para poder llevar a cabo este procedimiento de forma exitosa? Bueno, pues en realidad mm, lo que uno busca antes de la esterilización en cuanto a exámenes es poder asegurarse que el animal va a poder tener una anestesia lo más segura posible. Finalmente, como cualquier anestesia en seres vivos, pues implica unos riesgos y además esos riesgos van de la mano de la posibilidad o la capacidad del animal para poder metabolizar adecuadamente esos anestésicos, esos medicamentos utilizados y Ujú, eliminarlos. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues sí es importante eh, hacer exámenes principalmente de función renal, de función hepática y de las características o las condiciones en las que en el momento se encuentra el sistema circulatorio del animal, principalmente a través de un hemograma. Con esas tres bases, uno ya puede, digamos, de algún modo, poder identificar si tal vez hay alguna predisposición o alguna situación que pudiera afectar al animal durante el procedimiento, o pues es un animal que podría mayoritariamente aceptar o asimilar muy bien la anestesia. Julián, comúnmente digamos que existe la idea de que se puede esterilizar a cualquier perro o gato, pero entonces yo quiero que nos cuentes cuáles son como las condiciones físicas, estados clínicos o edades en los que se daría mejor llevar este procedimiento. Seguro, de hecho, creo que ahorita estamos prácticamente inundados de la moda de la esterilización. Eh, Ujú, en la cabeza está el tema de que pues todo lo que se mueva hay que esterilizarlo y si no lo haces eres un mal tenedor, eres un mal cuidador, eres un maltratador y demás. Y bueno, pues acá es donde la parte médica tiene que tomar relevancia y como gremio tenemos que también ser muy profesionales en este sentido y tomar una posición enfocada hacia el bienestar de los animales. Es completamente entendible y necesario el tema del control poblacional y esa utilización indiscriminada que tenemos de los animales para reproducción, ujú. pero también hay que pensar en el individuo. No simplemente puede ser el hecho de que por haber una jornada, entonces pues pasemos todo lo que haya por ahí, sino que esto es medicina y también tiene que enfocarse hacia las condiciones y características de cada individuo. Por eso, por ejemplo, una de las cosas relevantes es el tema de los exámenes prequirúrgicos. Y cada individuo pues nos va a mostrar finalmente qué tan viable es o no es. También está la creencia de que, pues bueno, si simplemente lo esterilizo, deja de pelear y demás, y acá hay muchas cosas que hay que entrar a determinar de la parte comportamental también para eso. Entonces, frente a características y a condiciones de cada animal, nunca generalizar, yo creo que esa es la clave, no empezar por generalizar, particularmente desde mi punto de vista, para que un animal no tenga, o tenga más bien un menor porcentaje de riesgo en cuanto a implicaciones, producto de la esterilización, tendría que ser un animal que esté lo más desarrollado posible, por lo mismo tendría que ser básicamente después del año y medio de edad y de ahí en adelante tal vez pensaría que a nivel fisiológico el animal no tendría grandes implicaciones de la esterilización. Entiendo y también sugiero muchas veces que para casos de zonas con condiciones de vulnerabilidad o en donde las problemáticas son muy fuertes o muy grandes,
Se debe trabajar también en la esterilización temprana, pero no debe ser el modus operandi, pues no debe ser lo que siempre debe pasar. La esterilización temprana debería ser la gran mayoría de veces una excepción a la regla, porque ya se han identificado y se han reportado muchos casos en donde la esterilización en edades tempranas ocasiona y genera incidencias a nivel médico en los animales desde la parte articular, desde la parte de desarrollo conductual, desde la parte misma de su funcionamiento orgánico, digamos, en distintos sistemas o en distintos aspectos. Y bueno, pues la idea tampoco es que simplemente por el hecho de que no se reproduzca, pues entonces yo la esterilizo y el día de mañana tiene una cojera gigante, o pues alguna situación médica que de pronto pudiera tener alguna repercusión producto de la esterilización, y pues la persona al ser vulnerable no tiene para costear esto y fue algo más producido que finalmente le generara un beneficio. Entonces creo que lo importante es no generalizar, identificar muy bien el contexto y lo otro también es la necesidad de hacerlo. ¿En qué sentido? Hay muchas personas que más allá de que estén o no en condición de vulnerabilidad, pues no permiten que de pronto, o más bien tienen la capacidad más fácil de cuidar el celo en una perra, por ejemplo, o de evitar que el macho salga y vagabundee y ese tipo de cosas. Ujú. Y por lo mismo, pues tampoco es completamente necesario que se haga en el momento. De pronto ya más adelante se puede pensar y contemplar desde la parte médica, pero pues si es un animal que no es un riesgo latente para una sobrepoblación o una reproducción indiscriminada, pues podríamos contemplar un poco y esperar un poco también para que más bien las jornadas que se utilizan de esterilización masiva pues se enfoquen en los lugares y los animales que efectivamente tienen un riesgo alto y no lleguemos a afectar tantos en un futuro. Ok, sí, los animalitos de calle. Yo tengo una Seguro. pregunta puntual, tengo un caso. Actualmente yo tengo un Yorkie mini y él estoy en proceso para mandarlo a esterilizar, pero él tiene una cuestión y es que a él solamente le bajó un testículo. Ujú. Entonces, ese procedimiento ahí, digamos que no sabría cómo se lleva. ¿Qué nos puedes decir tú? Seguramente de pronto alguna persona en nuestra audiencia pueda identificarse con este caso y puedas también darle ahí alguna recomendación. Hay muchas veces, más que con el testículo que bajó, hay que tratar de saber, y ahí es el papel o el rol fundamental del profesional médico, y es qué pasó con el que no. ¿Se desarrolló, no se Ujú. desarrolló, llegó hasta cierta parte o qué sucedió? Porque ese es el que puede ser más riesgoso en dado caso. Sí, finalmente, pues el que bajó va a seguir su curso natural, va a generar hormonas y demás, y se puede, en dado caso, al momento de castrar, pues, digamos que quitar sin ningún problema. Pero el otro es el que sí puede llegar a tener dificultades en desarrollo, si tal vez genera más o menos cantidad de hormonas en un lugar en donde no debería, o la temperatura generalmente de los testículos tiende a ser diferente a la del cuerpo completo. Entonces, en una temperatura diferente, ¿qué tipo de respuesta podría tener? ¿Qué probabilidad hay de que en ese espacio o en ese lugar en donde quedó pueda desarrollar algunos efectos cancerígenos y demás? Entonces, es muy importante que a través del personal médico se llegue a identificar con ecografías y con otro tipo de procedimientos en dónde fue que quedó ese otro testículo que no bajó, y ese tal vez sería el primordial para poder tratar de retirar. Es fundamental, yo creo que eso, porque ese es el riesgo más grande. El otro testículo va a ser funcional completamente y pues bueno, ya entra en lo que mencionábamos ahorita de la individualidad, si se esteriliza, si se castra o no se castra, o pues qué acción tomar, pero sí recalcaría mucho el riesgo sobre el que no se sabe qué pasó, pues no, debe estar en Ok. algún lado, En algún lado debió quedar. seguro, Pues mira que sí, efectivamente, sí le creció, pero dentro. Bueno, seguro, total. en el tema de la cirugía, muchas personas piensan que lo más delicado puede ser precisamente la cirugía, pero muchas veces es todavía más importante y más delicado las precauciones que se debe tener en el postoperatorio. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen durante la recuperación de una esterilización? El permitir que se quite los puntos. Eso es clave porque nos parece, bueno, ellos también tienen esa capacidad, ¿no? Pues de sacarnos ese lado en donde el collar isabelino, digamos que uno lo ve como lo peor que le pudo pasar en la vida. Ahorita las donitas que inclusive se están vendiendo a veces no son completamente funcionales cuando no es el tamaño adecuado. Entonces, en el cuidado posoperatorio, digamos que el riesgo más grande finalmente es que el animal termine rascándose, termine lamiéndose, termine quitándose los puntos y por ende generando una infección posterior. Ese es como el riesgo más grande que uno debe tratar de evitar y que ellos tienen esa capacidad increíble, como decía, como de hacer que uno se mueva emocionalmente,
en ese sentido y por la simple cara, porque se cae, porque no come y demás, entonces le Ujú, quitamos el collar o que pobrecito, que no lo quiero ver así. Y bueno, después vienen los problemas. O ellos también tienen una facilidad para rascarse con distintas superficies, en donde si no podemos hacer un cuidado postoperatorio adecuado, pues podríamos llegar a tener un riesgo mucho más grande de infección. Esa es como la base más importante, la situación más importante a tener en cuenta. Que pueden haber otras cosas derivadas. Claro, finalmente, pues digamos que depende del procedimiento que se realice y cómo se realice. Puede que los puntos se puedan soltar solo, que se requiera una limpieza. De hecho, últimamente en la mayoría de procedimientos no se está sugiriendo tanto las limpiezas porque lo que puede hacer es evitar una cicatrización un poco más adecuada, sino que ujú. como son cicatrices o heridas no tan grandes, termina cicatrizando muy fácil simplemente dejándola pasar y cuidándola muy bien. Julián, desde tu experiencia, bueno, hemos conocido muchos testimonios en redes sociales, también se conoce información de los riesgos que pueden existir o la gente comentando que pueden haber complicaciones, ¿no? Pero quiero que nos cuentes cuáles son los riesgos reales que se pueden dar, ya hablando puntualmente como de la cirugía en general, cuáles son los riesgos reales. Sí, las esterilizaciones tienen sus pros y sus contras. Lo que pasa es que de entrada es un procedimiento que claramente no entra dentro del ciclo natural del animal. Entonces le va a generar unas repercusiones. Eso es lo primero que hay que saber. No por eso, no es que no haya que realizarla, sino que hay que tener en cuenta en qué repercute el procedimiento, desde la parte de las hembras o desde parte de los machos, pues en el sentido hormonal o en todo el tema hormonal, pues unas repercusiones que por lo mismo es importante que su sistema hormonal esté lo más desarrollado posible para que pueda Ujú, resistir de alguna manera un procedimiento, un bajonazo tan drástico de la producción, ujú, finalmente. Entonces, esa es la parte inicial que creo que hay que tener en cuenta. Dentro de los beneficios que la esterilización tiene, pues evidentemente bien realizada y en unos tiempos adecuados sí nos previenen la generación de también situaciones cancerígenas o o sí, condiciones cancerígenas en los animales, principalmente en machos de testículo o de próstata. En hembras se presenta mucho el tema de piómetra o el tema de los famosos embarazos psicológicos o pseudopreñez. ujú, Entonces sí nos previene mucho estas situaciones y sí es importante tenerla en cuenta. Muchas veces inclusive está indicado desde la parte médica porque el animal ya tiene el piómetra y sí o sí hay que realizarlo, si ujú, no, pues es para salvar la vida. Em, Dentro de los mitos, por ejemplo, el tema de que al hacerlo se va a engordar, y esto va muy de la mano más es de la rutina posterior al procedimiento, porque pues el animal evidentemente empieza a tener mucha más reserva de grasa, por lo mismo la dieta debe disminuir un poco, debe controlarse un poco más la dieta y el ejercicio que realiza, pues para que no llegue a esos puntos en donde se engorda de manera descontrolada. Hay que tener muy claro también la condición hormonal del animal antes de, y eso creo que no lo había mencionado, pero por ejemplo, hay enfermedades o condiciones hormonales de tiroides principalmente digamos impiden que metabolice bien y de pronto un procedimiento de esterilización pues pudiera repercutir sobre esta condición de base que ya tenga el animal. Temas de colesterol hay que tener en cuenta. Entonces, digamos que son muchos los beneficios que tiene. Pero pues en cuanto a los mitos que más he escuchado particularmente es el tema de que se engordan, y pues esto es un tema más no propiamente del procedimiento, sino del control posterior que se haga. como el tema de cambio de personalidad, que se vuelve muy así, que cambia sus Se vuelven emociones, bobos, entonces, pues, ujú, lo mencionas mucho y no necesariamente. Digamos que finalmente en el caso de los machos, por ejemplo, la castración influye directamente en las agresiones intersexuales. Y es con otros machos cuando hay hembras presentes y mucho más cuando hay hembras en celo. Pero de resto, puede que influya como puede que no. Entonces, no es que vaya a perder, digamos, sus características de macho propiamente a nivel comportamental. Y mucho más, si, insisto, se hace en un tiempo adecuado. Entonces, permite ya tener una base hormonal y conductual que, pues, que finalmente le ayude. súper importante, Julián, muchas gracias. Bueno, para finalizar, me gustaría que les des a nuestros televidentes unas recomendaciones para llevar este proceso de la forma más amigable posible también con el animal, teniendo en cuenta que es un cambio muy grande para ellos. De pronto, para que este proceso sea un poco más sencillo, ¿qué recomendaciones podrías darle? Es clave informarse muy bien, informarse empezando desde el dónde y con quién se va a hacer, porque como está tan de moda, pues todo el mundo la hace ahorita.
Entonces todo el mundo, cualquier Ok. persona va y pone una carpa en la calle y dice que va a hacer una jornada de esterilización masiva o gratuita o demás. Y bueno, ya después es que vienen los problemas para los animales. Entonces, informarse muy bien, que sean profesionales médicos veterinarios, corroborar y cerciorarse de que efectivamente lo sean, eh, tener una información base de los animales. Los exámenes prequirúrgicos son claves y son importantísimos. Y el médico que te diga, no, eso no lo haga, hay que desconfiar. Entonces, es importantísimo tener información sobre los prequirúrgicos del animal, el tipo de anestesia que se va a manejar. Ahorita está cogiendo cada vez más fuerza la anestesia inhalada, que básicamente es como funciona con nosotros los seres humanos, y es muchísimo más segura desde la parte de resistencia del animal o de asimilación del animal y de eliminación, porque se elimina por vía aérea y no tiene que pasar necesariamente por hígado, por riñón y por ende va a generar menor afectación. Entonces, el tipo de anestesia que se vaya a utilizar, cuáles son las, digamos, el procedimiento o sí, el paso a seguir después del procedimiento, qué indicaciones médicas son las que se van a dar y cuál es el cuidado postoperatorio que se debe tener. Y algo muy importante también es qué hacer si se presenta algo, o sea, que el personal médico, donde sea que lo vayas a realizar, te dé información sobre si se presenta una complicación postquirúrgica, pues a quién llamas, a dónde acudes, si son 24 horas o no, o si hay alguna opción Ujú. de articulación si no son 24 horas, porque pues muchas de las complicaciones se presentan en momentos en donde las clínicas tal vez no están funcionando de lleno. Entonces, creo que eso, en eso basa mucho el tema y tal vez pensaría que la recomendación más importante es siempre asesorarse por profesionales en la materia más que cualquier otra cosa, porque pues ahorita vemos de todo en realidad y desafortunadamente es una situación que pasa día a día. Y a ustedes, gracias por quedarse hasta el final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos a nuestro correo contacto @soymuyanimal en caso de alguna duda, alguna pregunta, algún tema de interés del cual quisiera que nosotros hablemos. Recuerden también que hemos estado muy activos, estén súper pendientes de nuestros últimos contenidos, ya que hemos estado compartiendo con ustedes unos en vivos, unos contenidos muy interesantes con unos candidatos animalistas para que ustedes puedan tomar la mejor decisión súper informada y puedan votar por su favorito este próximo 8 de marzo. Y seguimos aquí, conectados con ustedes, construyendo conciencia y cuidando a quienes no tienen voz, porque soy muy animal. A través de la red de celulares de Claro, con el código 35249 y la palabra solicito animal, te llegará un video mío todos los días para ayudarte a educar a tu perro correctamente. Evidentemente, con un gran resultado, porque soy muy animal.